Bien, vamos a dar comienzo entonces al webinar de hoy sobre la potente fusión de BPM con inteligencia artificial. Como ya sabréis, hay distintos tipos de inteligencia artificial. Hoy no me centraré en una en concreto, aunque la que más se ha puesto de moda ha sido la IA generativa, pero vamos a hablar un poco de todas ellas, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, quise poner esto para que veáis, bueno, todos los años vamos publicando cómo está creciendo el mercado de BPM. Vemos los últimos estudios que hay, aunque algunos vienen a rezar. Estos están actualizados, bien, aunque aquí ponga desde el 2020 y este pone desde el 2024, este está más reciente, etcétera, ¿vale? Pero vemos cómo, digamos, el crecimiento es bárbaro, ¿vale? Y aparte hay digamos, en casi todos ellos, leyéndolo en detalle, justamente indica, digamos, que se acelera aún más con la incorporación de la IA generativa, bueno, y otras inteligencias artificiales, ¿vale? Pero aquí estamos hablando de un porcentaje de crecimiento anual, este va hasta el 2034, bueno, se ha ido bastante lejos este 2030, etcétera, pero más o menos este da un 15,8% hasta el 2032, de un 18,6%, etcétera. Pero bueno, siempre hay ciertas diferencias, pero no obstante, digamos, se suelen cumplir siempre, nosotros son años que seguimos todo esto, y si va un poquito más arriba, un poquito más abajo, vemos que, bueno, sí o sí va en crecimiento, ¿no? Y del punto de vista de lo que llaman el Agentic AI, ¿vale? Estos agentes de AI, pero siempre, obviamente, integrados a lo que es el BPM. El BPM, ahora explicaré qué es BPM porque también se suele entender mal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vemos, obviamente, como son cosas más recientes, entonces sí va a tener, digamos, un crecimiento espectacular. Por supuesto, hay agentes de ahí que muchas empresas las implementarán sin integrarla a un BPMS, ¿vale? Pero sí es importante para el BPM, para la gestión de hiperprocesos, y luego otras que siempre es muchísimo mejor solución y cada vez más las empresas están mucho más conscientes, digamos, de tenerlas integradas en lo que hoy llaman, aunque no es algo nuevo, ¿okay? ese Process Orchestrator, ¿no? O sea, esa orquestación de procesos siempre bajo un entorno automatizado. Eso lo vamos a ir viendo, ¿no? A través del webinar. Bueno, antes que nada, como siempre, los términos en muchas ocasiones confunden, ¿no? Entonces, aquí quise poner algunos slides que los he llamado fundamentos clave para aprovechar el máximo al webinar, ¿vale? Es decir, entender qué es BPM, qué es BPM tradicional y moderno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Porque si no, claro, si cada uno entendemos que suele pasar los términos de una manera, pues luego el resto del webinar va a ser más difícil poderlo entender. Entonces, bueno, errores existentes que hay en el mercado. Seguramente muchos de vosotros lo conoceréis, pero muchos otros no, porque lo vemos todos los días, ¿no? Entonces, primero de todo, BPM es tecnología de software. No solo es tecnología de software, ¿vale? Además, la tecnología son los BPMs BPM System. Luego están las BPM Suite, que son simplemente empaquetamientos comerciales de empresas como IBM, Oracle y otras grandes que dicen, bueno, yo te vendo la suite, ¿okay? Pero BPMS es BPM System, es decir, tecnología para los procesos de negocio y su gestión, ¿vale? Pero no es tecnología. Luego, otro error también, BPM es una metodología, o es un enfoque, o es una disciplina. Tampoco, ¿ok? Otra cosa es que necesitemos, ¿ok? Y no una metodología, varias metodologías. ¿Para qué? Para poder implementar y gestionar los procesos de negocio, es decir, para implementar esa disciplina y llevar a cabo el BPM, ¿no? De hecho, yo me he encontrado a veces incluso publicaciones en Internet, bueno, que ya sabréis cómo es, que llaman San Google, ¿no? Y ahora con la IA generativa a veces, digamos que BPMN es una metodología, o sea, una barbaridad, ¿no? Pero bueno, ok, eso simplemente es un comentario, ¿ok? Bueno, otros errores existentes. ¿Para quién es la tecnología? La mayoría de las empresas todavía siguen viendo que es para los departamentos. Y no es así. La tecnología es para los procesos. Los procesos de negocio son siempre delante. Es la base o la esencia, digámoslo así, de cualquier empresa. Otra cosa que quieres son los usuarios. Bien, los que van a utilizar esa tecnología, pues las personas que trabajan en esos departamentos. Pero tener ese enfoque de que la tecnología son para los departamentos, eso pues no es nada bueno, ¿vale? Entonces siempre para los procesos, ¿vale? Por otro lado, bueno, este es un slide que yo vengo, los que me conocéis de hace años, que me venís siguiendo a mí en Club BPM, ¿ok? Esto no sé, será hace como 20 años, ¿no? ¿Ok? Nosotros venimos automatizando procesos desde el año 96. Bueno, empezamos un poco antes a hacer pruebas, etcétera, pero el primer proyecto grande, un proyecto de 4 años, que fue por una empresa grande muy importante, fue en el año 96. Entonces, claro, ya veíamos que todo esto iba cambiando, no solamente por el hecho de la automatización, también tenía que cambiar los enfoques, etcétera, ¿vale? Dando nuevas metodologías y enfoques de gestión de procesos tradicionales y que se han ido caducando. Con esto no es que los quiera desprestigiar en absoluto y siguen siendo válidos, por ejemplo, Lean y otros, ¿vale? Pero en cuanto a sus principios, ¿vale? Los principios, por supuesto, igual que los principios de la calidad, por ejemplo, siguen siendo los mismos. Pero obviamente la forma en que abordamos los procesos
que lo abordamos, lo diseñamos, lo rediseñamos, los transformamos y luego incluso los monitorizamos, es diferente, lo ha cambiado bastante. Entonces, es lo que venía comentando. Entonces, obviamente, como vemos aquí, claro, nos tenemos que ir hacia esos enfoques modernos. Pero, como digo, ese es otro error que muchas veces nos comentan o nos preguntan. Pero lo moderno de la gestión de hiperprocesos se debe a la automatización y a BPMN y ahora la IA generativa. Obviamente que ha tenido un impacto, eso también, pero no es solamente eso. Hay muchos enfoques, que ahora comentaré algunos, un par de ellos, ¿ok? De cómo abordar los procesos, ¿no? Entonces, vamos a hablar aquí de Modern BPM, ¿ok? Es decir, la gestión empresarial moderna de procesos. Entonces, ¿qué es? Gestión de procesos más gestión por procesos más tecnologías. A día de hoy, obviamente, porque todo va hacia la transformación digital de los procesos. Entonces, bueno, el gráfico este nuestro, aquí lo vemos, gestión de procesos, es la parte de abajo, que es donde vamos gestionando la empresa proceso a proceso. Como bien sabéis, especialmente los que sois de procesos, bien, los procesos tienen dueños, ¿ok? Dueños, a mí la palabra dueño la verdad que no me suele gustar mucho porque hemos tenido casos que ha traído ciertos problemas, ¿vale? Pero bueno, llámalo responsables o lo que sea, ¿vale? Entonces, de cada proceso, o un microproceso con los distintos procesos, ¿vale? Es la parte baja donde incluso llegamos a nivel de totalmente de detalle, ¿vale? Y para eso, dentro del enfoque moderno, está la primera fase, que es disrupción, luego viene fisión, luego viene transformación, luego la digitalización, a día de hoy, hiperautomatización, y luego, bueno, cerrar, obviamente, la monitorización para la mejora continua y más cosas, ¿vale? Y luego está la gestión por procesos, que no es obligatoria, pero trae sus beneficios, ¿vale? Si la empresa quiere, ¿ok? Donde podemos alcanzar o una arquitectura de procesos o una arquitectura empresarial total. Que, por cierto, la arquitectura empresarial es otro error que hay en el mercado, no solo es para TI, ¿ok? Otra cosa es que la utilizan en muchos casos solamente para TI, pero la arquitectura empresarial completa es para toda la empresa, no solamente para TI, ¿no? Ok, entonces yo hoy me voy a centrar más en la parte de gestión de procesos en este webinar, aunque bueno, comentaré algo, es un slide solamente sobre la gestión por procesos, ¿vale? Entonces, esta es la diferencia. Ahora bien, como vemos aquí, además de gestionar los procesos, que hay que modelarlos, hay que transformarlos, etcétera, etcétera, tenemos todas las tecnologías, bien, como comenté antes, las tecnologías son para los procesos, ¿no? Y no solamente las tecnologías nuevas, incluso los ERP, las aplicaciones, los sistemas, en fin, todo lo que automatice procesos, luego los departamentos son los usuarios, ¿ok? ¿Vale? Entonces, son para los procesos, ¿vale? Lo que pasa es que además de los ERPs, aplicaciones, sistemas tradicionales, obviamente las empresas ahora quieren, para lograr esa transformación digital, aumentar al máximo esa automatización o esa digitalización de sus procesos. Y es lo que se llama hiperautomatización. Entonces, vemos siempre a través de los procesos. Pero claro, no es el proceso dibujado, ¿vale? Porque, bueno, como sabemos bien, un dibujo de proceso está bien para la documentación, ¿ok? O para el certificado de calidad, pero es algo estático. Entonces, ya desde los años 90, ¿vale? Ya empezaron a salir lo que llaman los motores de proceso, los que se empezaron a llamar Workflow, luego BPM, luego BPMS, IBPMS, DPA, bueno, en fin. Esto que, bueno, vengo utilizando desde hace muchos años, la idea es como una orquesta, ¿vale? Tenemos la orquesta, aquí con todos los músicos, los instrumentos musicales, el director de orquesta, la partitura, ¿verdad? Entonces, bueno, los instrumentos musicales sería lo equivalente a todas las tecnologías que tenemos disponibles hoy en día, las que tiene la empresa y las que podemos añadir, entre ellas, ahora, inteligencia artificial, bueno, ahora no, ya desde hace varios años. Luego están los músicos, ¿vale? Que en este caso músicos serán los recursos humanos y cada vez más, bueno, hay otros que no son humanos, ¿ok? ¿Vale? Que son estos agentes de ella, ¿vale? Y el director y la orquesta, ¿vale? Entonces, aquí vemos, ¿ok? Ese director y esa orquesta, esa partitura, ¿qué es? Es justamente los procesos perfectamente diseñados al detalle, muy bien hecho y basado en buenas prácticas y automatizados en estos BPMS, ¿ok? De principio a fin. Pero obviamente hay que hacerlo bien. Comento esto porque, bueno, hay muchas implementaciones, sigue habiendo muchas implementaciones de automatización de procesos fallidas, ¿no? Entonces, haciéndolo bien, por supuesto, es lo que llaman ese orquestador, ¿ok? ¿Por qué lo llaman orquestador? No es ninguna novedad, justamente porque es como una orquesta, ¿vale? ¿Ok? Y luego, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el núcleo central, digamos así, la tecnología principal, que es ese orquestador, que es ese BPMS, BPM existe en la parte del workflow, y luego, afortunadamente, ya desde hace varios años tenemos no-code, han bajado bastante los costos, son muy fáciles de automatizar, incluso para gente que no es informática, hasta cierto punto, obviamente. Y luego, además, aparte de este orquestador, bueno, todas las demás tecnologías que podemos meter, la inteligencia artificial, que es el objetivo de hoy, pero además realidad aumentada, Internet de las Cosas, RPA, drones, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido va a ir, digamos, el webinar de hoy, porque al final eso es lo que es BPM.
¿vale? Bien, luego otra parte muy importante, bueno, que expliqué al principio, BPM tradicional, ¿ok? Que se quedó antiguo, esto viene de hace casi 60 años, ¿vale? Entonces, claro, obviamente aquí vemos, he sacado un típico gráfico del ciclo de BPM normal, que es el levantamiento del modelo ASIS, el modelo 2B, implementación, monitorización y optimización. Vale, esto cambia, ¿ok? Entonces, en el BPM moderno es la fase de disrupción, visión, transformación y luego construcción, implantación y monitorización, ¿vale? Y cerramos el ciclo de mejora. Pero ya veremos, ¿ok? O sea, que ya, por ejemplo, del modelo ASIS no se hace, no hay que hacerlo, pero tampoco nos vamos a ir directamente al 2B. Cuidado, ¿vale? Que muchos me dicen, bueno, vamos directamente al 2B. No, se reemplaza por los modelos lógicos disruptivos, ¿vale? Entonces, esto, a veces me preguntan, bueno, pero esto es cuestión de enfoques, ¿no? ¿Podemos hacerlo así o así? Mira, si no afectaran los resultados, perfecto, nosotros seríamos lo primero decir, bueno, mira, a gusto del consumidor, ¿no? Como dicen, o sea, o hazlo así o hazlo asado. Pero el problema está en que son negativos esos modelos ASIS, ¿ok? En unos cuantos aspectos que, bueno, no quiero profundizar hoy aquí en ese sentido, ¿no? Bueno, por otro lado, otro de los tantos ejemplos entre lo moderno y demás, no quiero poner aquí porque son como 50 puntos, ¿ok? Pero otro también bastante conocido, el típico CPOC, ¿vale? Los que conocéis Lean, sois incluso Black Belt, Lean, etcétera, lo conocéis bien, ¿vale? Entonces, ¿qué es el CPOC? Pero ¿qué pasa? Que el CPOC, ¿vale? Muy bien, una técnica estupenda, pero le faltan los eventos de inicio, que es un elemento muy, muy importante. ¿Vale? Y esto no es solamente por las automatizaciones. Entonces, en fin, hay unos cuantos cambios de enfoque y enfoques importantes, ¿vale? Que lo ven. Yo, si queréis profundizar un poco más en esto, no quiero, obviamente, aquí en el webinar 2, si no sería de 2 horas, ¿vale? Entonces, bueno, podéis entrar en mi canal de YouTube. Yo voy grabando vídeos, no son comerciales, digamos, voy explicando todas estas cosas porque estamos impulsando, yo principalmente, que soy la cara visible de Club EPM, estamos impulsando la gestión moderna de por procesos, ¿vale? Entonces, bueno, hay la diferencia, las 10 principales diferencias, ¿ok? Entre gestión de proceso tradicional y moderna, esto que estaba comentando, si queréis ahondar un poquito más. Y luego, muy importante, los 7 beneficios principales de los modelos disruptivos o lógicos disruptivos de procesos, ¿vale? Bueno, ahí os dejo para si queréis profundizar un poco más. Bueno, vamos a entrar en materia entonces, ¿vale? Quería hablar sobre esto para encuadrar, digámoslo así, el webinar. Entonces, la aplicación de la IA en BPM. Bien, entonces, ¿para qué se utiliza? Bueno, en el modelado y diseño, rediseño de los procesos, la transformación, que esa transformación sería ese diseño, rediseño, e hiperautomatización de procesos con esas distintas tecnologías que estamos viendo, ¿no? O lo que en cada empresa estime oportuno, por supuesto. Nosotros recomendamos qué es lo mejor y nosotros somos independientes de herramientas. Nosotros no vendemos ni cobramos comisiones de ninguna herramienta de ese tipo, pero llevamos muchos años en esto y sabemos que esa es la mejor solución para las empresas, ¿vale? Y luego, por último, la monitorización y optimización de los procesos, ¿vale? Es decir, es como el ciclo de vida. Aquí lo vais a ver claramente a través de nuestra metodología ágil BPM-RAD, donde está, bueno, aparte de la típica preparación del proyecto, la fase de disrupción, la fase de visión, la fase de transformación. Luego está la fase de construcción e implantación, donde ahí también están las pruebas, la documentación, la formación para las áreas de negocio que van a utilizar, digamos, el nuevo sistema, llamémoslo sistema, ¿vale? Y luego, por último, la monitorización, ¿vale? Pero la fase de disrupción, visión y transformación es la que lo tradicional sería lo equivalente a que hacíamos el modelo, pero no el ASIS, ¿okay? El modelo, luego se hace la fase de transición y luego la transformación donde se diseña o rediseña, si son procesos ya existentes, ya diseñados, se diseña o rediseña eso para orientarlos hacia esa hiperautomatización. Vamos ahora a verlo un poquito más en detalle y vemos cómo va encajando entonces donde se puede aplicar la IA generativa, ¿vale? Y luego os mostraré algunos ejemplos. Ok, bueno, la metodología, bueno, como cualquier metodología, no método, ¿ok? Una cosa es método y otra cosa es metodología. Entonces, aquí, bueno, cada fase, ¿vale? Tiene sus distintas técnicas, ¿ok? Ahora en los siguientes slides vamos a ver en más detalle. Entonces, bueno, la fase de disrupción, la visión, transformación, ¿ok? Y luego la monitorización también os lo enseñaré, no está aquí, bueno, no entraba, entonces aquí estarán las otras técnicas también, ¿vale? Que ahí también se puede aplicar, y muy importante, la inteligencia artificial. Ok, entonces, bueno, esta es la fase 1, ¿no? La que veíamos aquí, ¿vale? La fase 1, que es la fase de disrupción. ¿Qué técnicas tiene esto? O sea, ¿qué se aplica? Esto es tal cual como se hace el proyecto. Estos proyectos que venimos haciendo desde el año 96, ¿ok? Incluso desde antes también, desde antes que existieran las automatizaciones de los procesos, pero pasa que, bueno, luego lo hemos ido, obviamente, evolucionando y actualizando a medida que han ido saliendo más y más tecnologías e impactaban los enfoques, ¿no? Entonces, bueno, los modelos lógicos disruptivos es la primera fase. Entonces, ¿qué técnicas tiene? Bueno, la primera técnica que se aplica siempre, los eventos de inicio,
¿vale? Para descubrir cuáles son los procesos de ese macroproceso, en el caso de que estemos abordando un macroproceso, ¿ok? Los modelos lógicos disruptivos de flujo de procesos, que son ahí se aplica BPMN, pero de una manera específica y con un enfoque específico, ¿ok? Que es justamente el lógico disruptivo. Luego se hace también aquí, se hace un levantamiento del modelo conceptual de datos inicial, correspondiente a ese proceso o a ese macroproceso. Es el inicial porque luego a lo largo de todas las demás fases, ¿vale? En el diseño, hasta que lleguemos al diseño avanzado, ese modelo de datos va, digamos, aumentando, ¿no? Que de hecho, siempre, tanto bueno, en proyectos como también en nuestro centro de estudio, etcétera, hacemos mucho hincapié. Es muchísimo más importante el modelo de datos que la secuencia, el workflow de los procesos. ¿Ok? El workflow de los procesos no digo que no sea importante, hay que hacer esta actividad, esta que se paralela, pero casi que eso es lo menos importante. ¿Vale? Pero el modelo de datos, ¿vale? Es fundamental. Y luego, además, ese modelo de datos con ese modelo, con esos procesos, con esas actividades, macroprocesos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces hay que totalmente integrarlos, ¿vale? Eso está, obviamente, en nuestra metodología porque así es como hay que hacerlo, ¿vale? Bueno, entonces, ¿dónde se aplica aquí la IA generativa? Vale, entonces, luego un poco más adelante os enseñaré algunos ejemplos, algunos porque, bueno, es muy extenso. Entonces, la IA generativa. Bueno, primero de todo, obviamente hay que aprender la técnica, ¿vale? ¿Cómo es la técnica de evento de inicio? ¿Cómo es el diagrama estructurado de proceso? Bueno, eso realmente es algo muy sencillo. ¿Cómo es el modelo? ¿Cómo son los modelos lógicos disruptivos de flujo de proceso? Utilizando BPMN, ¿cómo tiene que ser utilizado? O ¿cómo hago yo un modelo conceptual de datos, ¿no? Que claro, conceptual no significa que es de alto nivel, es de bajo nivel, con todos los detalles, con código de cliente, teléfono, con todo, pero conceptual, ¿vale? No es un modelo de base de datos. Entonces, bueno, ahí aplicamos en cada una de esas técnicas la IA, en este caso, generativa. Luego veremos más adelante que hay dos formas de utilizarla. Nosotros venimos ya desde hace 10 meses, creo que han pasado, haciendo muchas pruebas con ChatGPT principalmente, también con otras. Entonces, bueno, de ver cuáles eran los prompts, qué es lo que nos contestaba, etcétera, etcétera. Pero, obviamente, no es exacto. Pero sí, efectivamente, ayuda bastante, ¿no? ¿Ok? En muchos casos nos ayuda incluso hasta como a pensar, a razonar, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, bueno, para la técnica de eventos de inicio, podemos darle los prompts correspondientes y nos da una primera aproximación. Y luego, obviamente, de ahí tenemos que ajustarlo, depende de cada empresa, obviamente, ¿no? ¿Ok? Los modelos lógicos disruptivos, bueno, también hay que ajustarlo porque la IA generativa se basa todavía en cuanto al mundo de la gestión de hiperproceso a la tradicional, porque es la información que tiene, ¿vale? Que tiene. No, la moderna no tiene tanto, ¿vale? No tiene prácticamente nada, ¿no? Nosotros, de hecho, tenemos planteado entrenar una específica de Club EPM con los enfoques nuestros, ¿no? ¿Vale? Para que, bueno, los alumnos y luego también en las implementaciones en las empresas la pueden utilizar para que sean más precisos, ¿ok? Más precisos, ¿vale? Luego os comentaré un poco más adelante al respecto. Bien, y luego también modelo conceptual de datos, ¿ok? Luego, de hecho, os mostraré un ejemplo, ¿no? Bueno, luego esta es una fase de transición que hay desde la fase de disrupción a la fase de transformación, que es la fase de visión, ¿vale? Entonces, aquí se hacen unos modelos de funcionamiento ASIS, que muchos me dicen, Renato, pero has dicho que el ASIS no se hace. Okay, no, bueno, este nombre tenemos que cambiarlo, ¿ok? Lo que pasa es que no es el levantamiento ponernos a modelar los procesos en detalle como son ahora y ponerte a analizar los cuellos de botella, etcétera, etcétera, como se hace tradicionalmente. No, eso no se hace porque el modelo disruptivo te lleva a modelos directamente ya optimizados en más de un 70%. ¿Vale? Entonces, este tenemos que cambiarlo. Lo que pasa es que son básicamente matrices de asociación donde incorporamos una visión así de cómo se están haciendo las cosas ahora, ¿ok? Pero no sin modelar, ponerte a pintar los procesos, ¿ok? Pero sí, obviamente es necesario, pero fijaros, después, no antes. Y luego el modelo de funcionamiento to be, que es en plan borrador. Aquí empezamos a proyectar, por eso es la fase de visión. Empezamos a proyectar esos procesos hacia donde queremos llevar, ¿vale? Que hoy en día es hacia esa hiperautomatización, ¿ok? Obviamente sobre una base optimizada de los procesos que son los modelos lógicos disruptivos, ¿vale? Ok, entonces ahí para estas técnicas también se puede utilizar la IA generativa, ¿ok? Una cosa que os he comentado, bueno, los ejemplos que yo os voy a mostrar básicamente son algunas pruebas que nosotros hemos ido haciendo, ¿ok? Unas poquitas, ¿ok? Entonces, utilizando ChatGPT. Pero lo interesante, pero luego explicaré que, bueno, es un poco a veces un arma de doble filo, lo interesante es que ya las herramientas que modelan, por ejemplo, en BPMN, ¿ok? O aquellas herramientas que hacen modelos de datos, etcétera, ya están incorporando en su propia herramienta, ¿ok? La IA generativa. Entonces, tú tienes dos maneras, o te metes en ChatGPT y le vas preguntando, ¿ok? O si no, si tienes la herramienta correspondiente que ya tiene, digamos, posibilidad de modelarte los procesos, ¿vale? Ya han empezado a salir, ¿ok? Por ejemplo, en Camunda, por ejemplo, una de ellas, una de las tantas, ¿ok?
tú le pones ahí, te escribes el proceso, ¿ok? Lo que llaman el prompt, bueno, simplemente el lenguaje natural, y te pinta directamente el proceso en BPMN. ¿Vale? Ok, pero para esa herramienta. Luego tú vas a otra herramienta y te lo hace diferente. Luego te lo hace otra y te lo hace diferente. ¿Ok? Porque depende cada una a cómo te lo haga. Bueno, pero es interesante. ¿Ok? La otra dice, bueno, no tengo una herramienta de esta. ¿Ok? Utilizo, qué sé yo, Visio con BPMN o utilizo Yaoqian. Yaoqian, por ejemplo, todavía estamos haciéndole seguimiento. Nosotros la usamos mucho. Todavía, pero me imagino que le incorporarán también la IA generativa. Pero bueno, si no, le preguntamos a GPT y luego, bueno, podemos llevarlo a la herramienta que queramos, ¿no? Bueno, aquí, por otro lado, aquí está la siguiente fase, que es la transformación. La fase de transformación se divide en dos, diseño inicial y diseño avanzado. Y así es como se aplican los proyectos, ¿vale? Entonces, pero esto de forma todo ultra rápido, ¿ok? Entonces, se hace un diseño inicial. Estas son las técnicas de diseño inicial, el diseño inicial del workflow de proceso, diseño de flujo de pantallas y datos, modelización conceptual de datos, ¿vale? Esto siempre y cuando, por ejemplo, diseño de flujo de pantallas y datos sería, por ejemplo, si vamos a utilizar un BPMS, ¿vale? Esas pantallas serían esos formularios BPM. Si la empresa decide utilizar otra tecnología, no quiere montar un BPMS, ¿ok? Entonces ese flujo de pantallas y datos se haría de forma diferente, ¿vale? O sea, nuestra metodología primera se adapta a todos los escenarios, ¿vale? ¿Ok? Pero nosotros lo tenemos ya preparado al máximo, ¿vale? Para si se va a hacer esa hiperautomatización con esa orquestación de procesos, ¿vale? Bueno, ¿por qué? Porque básicamente es lo que venimos haciendo también toda nuestra experiencia desde el año 96. ¿Vale? Entonces, tenemos que aportar todo esto. Pero, no obstante, la BPMS, incluso para algún proceso, hemos tenido clientes de empresas grandes que a lo mejor dicen, no, tenemos el BPMS, pero hemos hecho este proceso, pero no lo vamos a automatizar con el BPMS que tenemos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor el 90% ya del proceso ya está sustentado, está totalmente automatizado con su RP. Entonces no le vale la pena para el 10% que le queda o menos meter por encima el orquestador, ¿ok? Entonces, y eso pasa. Entonces, bueno, perfecto, el diseño, entonces lo orientas hacia lo que tú quieras, ¿no? ¿Ok? Lo que se decida, ¿no? Bueno, entonces está el diseño del workflow de proceso, en caso, digamos, que va a ser un BPMS, luego o parecido, luego diseño de flujo y la modelización conceptual de datos que sigue avanzando, ¿vale? Entonces, todas estas son técnicas donde podemos ayudarnos y nos ayudamos ya con la IA generativa, ¿ok? Pero, insisto, siempre y cuando primero tienes que conocer bien la técnica, ¿vale? Porque la IA generativa te puede dar errores, te puede dar y te los da, por lo menos a día de hoy, te los da y muchos, ¿no? Ok, bueno, por otro lado, bueno, ahí llegamos aquí a la fase de diseño avanzado y alineación estratégica, ¿ok? Que es la segunda etapa de transformación. Bueno, aquí tenemos, como veis, muchas más técnicas. Tenemos el diseño avanzado del workflow de proceso, la alineación de procesos a la estrategia empresarial, ¿ok? Esto no es el típico Business Intelligence Scorecard, que muchos se confunden, no, es una alineación de procesos mucho más precisa, ¿vale? Diseño de reglas y decisiones, ¿vale? Que se utiliza un estándar, el estándar DMN, ¿vale? Que ya tenemos incorporado nosotros hace ya unos cuantos años, ¿ok? Pero es justamente para esas reglas y decisiones inteligentes que llaman hoy en día, ¿no? También para identificación de riesgos y oportunidades para aplicar el diseño de la inteligencia operacional predictiva, lo que llaman ese análisis predictivo, pero en tiempo real, ¿no? Que también ha mejorado mucho con la inteligencia artificial predictiva también, ¿vale? Entonces, bueno, el diseño de flujo de pantalla de datos, modelo conceptual de datos, aquí ya logramos el definitivo, identificación y diseño de servicios funcionales, especificaciones, bueno, en fin, etcétera, etcétera. La parte de adecuación de funciones, responsabilidades, habilidades, adecuaciones a norma y política, y bueno, aquí no está, he copiado el gráfico que no era, bueno, también está toda la parte de calidad y de compliance, ¿no? Con medio ambiente, con seguridad laboral, etcétera, etcétera, ¿ok? ¿Por qué? Porque los procesos, obviamente, hay que abordarlos e implementarlos y automatizarlos, ¿ok? O hiperautomatizarlo de forma holística, totalmente integral, ¿vale? Ese es el objetivo, ¿ok? Y luego, por último, está la fase de, saltando la fase 4, que es la de automatización, para hacer las pruebas, etcétera. Bueno, eso fue como cualquier otro sistema. Pero, bueno, ahí también, luego mostraré un ejemplo, ahí también se puede utilizar, especialmente para la parte de las pruebas, podemos utilizar también de mucha utilidad la inteligencia artificial generativa. Y luego veremos un ejemplo. Y luego la monitorización. La monitorización es, ¿ok? En nuestra metodología es, además de la monitorización de procesos digitalizados, y bueno, y aquellos no digitalizados también, pero principalmente digitalizados, cómo hacerlo, qué técnicas que hay que hacer, qué es lo que hay que analizar, etcétera, etcétera, para ver, digamos, hacer los ajustes o esa mejora continua. Y luego, muy importante también, la monitorización de la alineación estratégica que hemos hecho en la fase de transformación. Ahí hemos establecido, hemos alineado, ¿ok? En los procesos, pero claro, ahora tenemos que ver que se va cumpliendo esa alineación estratégica. Y también ahí dentro de esa alineación estratégica tiene dos partes, la alineación estratégica con los objetivos de la empresa, del plan estratégico táctico, ¿ok? Y luego también hay una parte para el modelo de madurez de procesos. Estamos avanzando o este macroproceso que hemos diseñado y ahora lo estamos implementando, lo estamos automatizando,
estamos logrando un mayor nivel de madurez en todos los parámetros madurez de procesos y el día de hoy ese modelo de madurez obviamente orientado a la transformación digital. ¿Cómo aplicar la IA generativa? Yo traje aquí algunos ejemplos. Esto es muy, muy extenso. No quería aquí, digamos, tampoco excederme demasiado en el tiempo. Vale, entonces, ¿cómo aplicar la IA generativa? Vale, bueno, por un lado, aquí vamos a ver una cosa. Voy a ir primero de atrás para adelante y luego ahora os explico de adelante para atrás. Es decir, fijaros, estas son una de las tantas pruebas que hemos venido haciendo. Dice, hola, ¿podrías describirme este proceso hecho con BPMN? Vale, entonces este es un ejemplo que tenemos nosotros, ¿no? ¿Ok? Y se lo hemos puesto ahí. Fijaros que aquí está el proceso, ¿ok? Esto de acuerdo como lo hacemos nosotros con BPMN, de acuerdo a nuestras mejores prácticas, ¿vale? Pero este que le hemos subido, ni el archivo, el fichero que tenía el título del proceso, ni tampoco aquí pone el título del proceso. Entonces, fijaros, él después de subirle este proceso, ¿vale? Entonces ya nos ha descrito todo esto. Dice, el proceso descrito en la imagen se centra en felicitar y regalar a los clientes. Efectivamente, es todos los días se felicita a cumpleaños, aquí se manda vía un SMS o email las felicitaciones y luego además se les dan, digamos, unos regalos. Si son de clientes VIP, se mandan unos regalos más VIP y si no, a través de correos, se sacan el almacén, se mandan los regalos y se envía vía correo. Bueno, él justamente ese gráfico lo leyó y entonces te dijo, participante y piscina, entes externos, proveedor de correo, empresa, auxiliar de almacén, no sé qué, descripción del proceso, taca, 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 taca. Bueno, aquí lo he cortado para que no fuera muy largo. ¿Esto qué es interesante? Es interesante cuando, por ejemplo, tenemos un manual con los manuales de procedimientos también, te lo interpretas y te saca información, ¿vale? ¿Ok? Siempre y cuando, obviamente, esos manuales de procedimientos o de procesos estén bien hechos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí en este caso, modelos a lo mejor hechos con BPMN para efecto de decir, bueno, ya tengo el modelo, te lo doy y sácame la documentación descriptiva, ¿no? Si queremos que además del gráfico haya una descripción del proceso, ¿vale? Entonces, y luego está al revés, ¿vale? Lo que os comentaba anteriormente. Podemos decirle, con las herramientas de hoy en día, con ChatGPT solo no. O sea, con ChatGPT sí te lo puedes hacer al revés. Tú le puedes decir, descríbeme un proceso BPMN que se centre en felicitar o que felicite y regale a clientes, ¿no? Y bueno, le podemos dar más detalle. Perfecto. Entonces, no te lo va a dar gráficamente, pero sí, entonces, ok, te lo describe. Vale, de hecho, hemos hecho algunas pruebas e incluso dice, bueno, ¿me puedes dar el XML, no? Entonces, el XML para importarlo dentro de alguna herramienta. No funciona del todo bien todavía, porque hemos hecho pruebas, luego intentar importarlo y no ha funcionado bien. Entonces, no nos lo hace. Pero como os digo, en cuanto a herramientas ya de que modela, como puede ser Camunda, como puede ser Yaopiano, el Visage Modeler también, no sé si creo que todavía no lo ha, entré el otro día, no he visto todavía que lo hayan incorporado, pero bueno, toda esa herramienta te irá incorporando donde tú describes el proceso y te genera el gráfico. Y además del gráfico, bueno, te puede generar toda la documentación, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una de las ayudas, ¿no? A nivel, digamos, de modelos y diseños y documentación. Este es otro que hicimos, un caso que, bueno, este de hecho es un proceso que no es tan común, ¿no? Yo hice una prueba, esto fue de un proyecto que hicimos para la compañía de logística de hidrocarburos hace ya, creo que han pasado ya 9 años, por ahí, 8 9 años, que era el mantenimiento de tanques de gasolina y diésel, ¿no? O sea, igual que las refinerías, todo eso que llevan millones de litros de gasolina, diésel, etcétera, ¿ok? Entonces, cada 10 años lo tienen que vaciar y mantenerlos y volverlos a llenar, pero es un proceso. Entonces, bueno, ¿me podría describir el mantenimiento? Justamente se lo di porque, claro, es algo específico para refinerías, justamente para refinerías, ¿no? Entonces, claro, me lo ha descrito bastante bien. Yo lo comparé con el proyecto que hicimos y, bueno, había algunas diferencias, obviamente, porque luego cada empresa lo hace de forma un poco distinta, pero distinto. O sea, me lo describió bastante bien. Planificación, preparación, drenaje y limpieza, inspección y evaluación, reemplazo, pruebas, certificaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, aparte, le he dicho, ¿y cuál sería el modelo conceptual de datos de este proceso? Entonces, dice, bueno, claro, él como ya tiene el proceso, dice, este es el proceso, este es el ámbito del proceso, que luego tú puedes hacerle más preguntas y refinarlo un poco más, ¿no? O que te lo detalle un poco más en alguna de las partes, ¿no? Y entonces te dice, por supuesto, aquí tiene el modelo conceptual, tanques, inspección, defecto, reparación, prueba, y luego aquí el ID del tanque, la capacidad, y pues, ¿ok? O sea, fenomenal. Bueno, esa información debería estar en la empresa, te la da la empresa, ¿no? ¿Ok? Nosotros siempre lo hemos hecho así, la empresa te lo da, ¿no? Incluso hacemos ingeniería inversa desde la base de datos de los sistemas, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, así mucho más fácil, ¿no? Y esto también para herramientas que luego te modelan, ¿ok? Ese modelo conceptual de datos, que es, por ejemplo, diagrama de entidad-relación o esquemas de UML, etcétera. Entonces, bueno, lo puedes llevar a esa herramienta. O en vez de preguntarle a ChatGPT, te metes en la herramienta donde gestiona los datos, donde modela los datos, y entonces, esas también están incorporando la inteligencia artificial, entonces le preguntas y te lo va dando. Luego, bueno, aquí fue otro, en este caso, bueno, por un proceso sencillito, esto fue al revés. Primero le pedí que campos, en vez de datos o campos, que básicamente es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo que le hubiera dicho también modelo conceptual de datos, ¿ok? De gestión de reembolso de gasto, entonces me dice, bueno, información del empleado, detalle del gasto, Vale, y luego ya, que claro, él se sitúa en el proceso de gestión de reembolso de gasto, después de esta pregunta,
Entonces le dice, ¿y me podrías dar el workflow de este proceso? ¿Okay? Pudiera habérselo dicho al contrario. ¿Okay? Entonces me dice, sí, solicitud de reembolso, revisión y validación, aprobación inicial, entonces me describe todo el proceso. ¿Vale? Pero bueno, son grandes ayudas, no es que nos va a dar todo el trabajo, cuidado. ¿Okay? Y nosotros, por ejemplo, claro, especialmente que tenemos en el enfoque los modelos lógicos disruptivos, claro, esto lo tienes que ajustar a validar bien la técnica, no es que diga, bueno, ya me fío de todo esto y ya está el trabajo hecho, no, cuidado, ¿ok? Y luego, obviamente, corroborarlo con la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, con la que estamos, ¿no? Obviamente que dentro de las empresas, que eso también pasará, donde también tendrán sus propias inteligencias artificiales privadas a través de estas herramientas, pero es privada para ello, con toda la información de la empresa, ¿ok? Y que ya, digamos, entrenándose y absorbiendo toda la información, claro, todas estas cosas serán cada vez más precisas, específicas para cada empresa, ¿vale? Aquí luego, bueno, fijaros, aquí le dije, necesito probar la ejecución del proceso, ¿podría generarme un conjunto de datos de prueba? ¿Vale? Entonces, él me generó, bueno, no me generó esta tabla, lo que pasa es que yo luego, fijaros, él me generó el XML. Luego este XML lo importé a Excel y luego, bueno, aquí lo puse en plan bonito, ¿no? Ok, pero fijaros, él me generó el Excel, ¿vale? Incluso, bueno, le pudiera haber dicho que me generara el Excel. No sé si le dije que me generara el Excel, no recuerdo, bueno, pero te genera el Excel, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí están los datos de prueba, ¿vale? Y esos datos de prueba, bueno, lo puedes importar luego a tu herramienta, a tu PPMS para hacer las pruebas o en plan uno por uno para que los usuarios, digamos, los dueños de los procesos o los participantes de los procesos, pues vayan, digamos, ejecutando esas pruebas, ¿no? Esto también sirve para poder hacer simulaciones, ¿ok? Bueno, volviendo aquí a la fase de, digamos, los modelos lógicos disruptivos, como os comentaba, es lo que ya comentaba, es importante porque, claro, por lo menos a día de hoy, nosotros, digamos, poco a poco la estamos entrenando, una que tenemos privada. ¿Para qué? Para el modelo lógico disruptivo, en nuestro centro de estudio, nosotros enseñamos, pero bueno, es un cambio bastante fuerte. No es que sea difícil, pero siempre todos los cambios son importantes. Entonces, claro, dijimos, bueno, vamos a aprovechar la IA generativa para que cuando los alumnos o cuando esto lo implementemos, nuestra metodología en las empresas, pueda validar la IA generativa que efectivamente estás cumpliendo con todo lo que hay que hacer en cuanto a que sea esos modelos de proceso lógico disruptivos y no tengas errores, ¿vale? Porque entonces pierdes todos esos grandes beneficios de esta fase que es muy importante. Por otro lado, modelado conceptual y físico de datos también, que luego es toda la base para lo que es todo el mundo del data management, ¿no? Hacer analíticas, informes, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, y aquí hay unas cuantas más, ¿vale? Todo lo que es el diseño avanzado de procesos hiperautomatizados, es decir, como vemos aquí, reglas y decisiones inteligentes, inteligencia operacional predictiva o análisis predictivo, ¿okay? En tiempo real, RPA, los distintos tipos de inteligencia artificial, blockchain, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo esto, nosotros, en este caso, en la metodología, ¿vale? Tenemos las distintas técnicas, ¿vale? Con su nombre de la técnica, el objetivo de la técnica, las tecnologías que en cada técnica hay que utilizar, es decir, si estamos con reglas de negocio, etcétera, bueno, esto estará dirigido para que se automatice con un BRMS o incluso con un DMS, un Decision Management System, ¿no? Que es mucho más amplio, ¿no? Luego, cómo aplicar las técnicas, los pasos a seguir, el estándar que hay que utilizar, el BPMN, el DMN o cualquier otro, o incluso algunos que son internos nuestros, porque no hay unos, digamos, a nivel global que sean estándares, impacto siempre, qué impacto lleva en el diseño del proceso y luego siempre cómo ayudarnos con la IA generativa para la predicción de la técnica. Entonces decimos, bueno, ahí tienes que hacer estas preguntas, etcétera, etcétera. Pero como digo, siempre, porque hay algunos alumnos que ya nos han preguntado, decían, bueno, pero cuando empezamos a... Digo, no, que primero tienes que aprender bien la técnica, luego ya verás cómo le vas haciendo preguntas y vas contrastando y vas a ver cuáles son los errores que te puede dar la IA generativa. Pero primero, obviamente, hay que aprender bien la técnica de las técnicas, ¿no? Bueno, este es un ejemplo ahí, por ejemplo, la identificación de riesgos y oportunidades y diseño de la inteligencia operacional predictiva o lo que llaman el análisis predictivo, pero en tiempo real. Entonces, en este caso, que de hecho, estas herramientas, ¿vale? Bueno, hay BPM Suites que ya las tienen y ya le han ido incorporando, le están incorporando la IA, especialmente la IA predictiva, y otras herramientas que están por fuera de los BPMS, pero que se pueden integrar, que también la han ido o la están añadiendo, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo. La técnica, bueno, el nombre, objetivo de la técnica, cuál es el objetivo de la técnica, tecnologías para su automatización, por ejemplo, inteligencia operacional predictiva o análisis predictivo en tiempo real, con IA predictiva según el proceso, ¿ok? Este es un ejemplo resumido, ¿vale? ¿Cómo aplicar las técnicas? Bueno, pasos a seguir, estándar a utilizar, especificaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Ok, luego siempre los impactos, porque claro, cuando tú haces eso, tiene impacto en el diseño del proceso, impacto en el modelo conceptual de datos, impacto en la integración con el sistema de gestión de calidad, en cuanto a no conformidades, impacto en la integración con el compliance, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿ok? Bien, y luego, cómo ayudarnos con la IA generativa. Okay, entonces, esto lo tenemos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de esta técnica que tenemos, ¿vale? Para poder hacerlo y aquí no hay un estándar, ¿no? Como PPMN o DMN o cualquier otra. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho esta técnica muy sencilla porque así es como funciona este tipo de tecnología, donde están los datos y fuentes de datos, de qué dispositivos, sistemas, BPMS, workflow, cuadros de mando, etcétera, y cuál es
y o sea, cuáles son los dispositivos y cuáles son los datos, incluso a nivel detallados que necesitas digamos, obtener de cada uno de ellos, ¿ok? Además de eventos, ¿no? Y luego la correlación de eventos, para decir cómo funcionan este tipo de tecnología, y luego si se identifica un posible riesgo, amenaza, problema, incluso puede ser una oportunidad comercial, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Además de notificaciones de alerta, lanzamiento de procesos automatizados, cambio en el comportamiento de procesos que se están ejecutando, es decir, se están ejecutando y ahora esos procesos, ese proceso o esos procesos se tienen que adaptar frente a esa nueva situación y más cosas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, todo esto, digamos, son técnicas que, bueno, en este caso, en nuestra metodología lo damos, decir, tienes que hacerlo así, 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 estos son los pasos a seguir, tienes que tomar en cuenta de esto, y siempre basado, bueno, en nuestras mejores prácticas de tantos años, ¿no?, que tenemos. Y volviendo a la IA generativa, que es lo que nos trae hoy a este webinar, ¿vale? Entonces, efectivamente, mucha ayuda para cómo preguntarle adecuadamente a la IA generativa, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para justamente hacer, porque todo esto te lleva a un diseño, ¿vale? El diseño avanzado es como los planos para construir un puente, un edificio, un rascacielos, que luego la constructora sigue esos planos para poder construir, ¿vale? Esto es igual, tú tienes que hacer los diseños, ¿ok? Detallados, son como sus planos detallados para luego, entonces, hacer esas automatizaciones e hiperautomatizaciones, ¿no? Bueno, lo mismo es en diseños de retraso, plazo y comportamiento basado en tiempo real, en fin. Aquí hay todo lo que conforma, ok, no quiero hacer tampoco tan largo, todo lo que conforma, digamos, todos esos procesos, todos esos elementos y esas hiperautomatizaciones que le podemos poner, todas esas cosas que podemos hiperautomatizar en todos los procesos, y ahí vamos aplicando, nos vamos ayudando de la IA generativa, ¿vale? No quiero mostrar tantos ejemplos porque, claro, si esto, como digo, sería muy, muy, muy largo, ¿no? ¿Ok? Más adelante iremos profundizando en esto, pero tendremos que separarlo como por partes, ¿no? Bueno, este en el caso del DML. El DML, bueno, simplemente es la anotación, pero también eso existe ahora hace muchos años, y entonces, bueno, lo mismo, y dentro de esto, como la IA generativa, bueno, la IA generativa no, las distintas IA, Machine Learning principalmente, las predictivas también pueden utilizarse aquí, y cómo vemos cómo se integran esas reglas y esas decisiones, si son decisiones o aplicación de políticas, ¿ok? O para cumplimientos, etcétera, dentro de los procesos totalmente orquestados, ¿no? Bueno, importante también, ¿vale? Que se ha puesto muy de moda, aunque bueno, son herramientas que existen ya, especialmente Zapier, de hace ya unos cuantos años, ¿vale? Pero bueno, Zapier, Make, Ivo, N8N, etcétera, etcétera, ¿ok? Y luego RPA. Entonces, eso, nosotros, o sea, es cierto que con esto puedes hacer, bueno, lo llaman proceso. Este proceso es cualquier cosa. Cualquier cosa puede ser un proceso de 5 pasos, de 10 pasos, pero puede ser todo un proceso, por ejemplo, desde que un cliente solicita un crédito a un banco hasta que se lo otorgan y le desembolsan, ¿no? Claro, un proceso de eso para un banco o para una empresa de seguros. Sin esto no lo vas a hacer con un Make, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Tienes los procesos con los BPMS, entonces hay parte de los procesos, que es lo que se llaman microflujos, ¿ok? También tareas repetitivas, ¿ok? O microprocesos, donde en una actividad, digamos, la bajas más al detalle, ¿ok? Y entonces automatizas las tareas de esa actividad. Que eso se venía haciendo, se sigue haciendo con RPA, pero si a lo mejor RPA no encaja en lo que se requiere hacer en esa parte del proceso, entonces lo puedes hacer o con Zapier o con Make o con N8N, ¿vale? Entonces lo integras todo dentro de esa orquestación. Bueno, y luego, bueno, aquí vemos otros ejemplos. De hecho, está, bueno, el proyecto este de CLH de mantenimiento de tanques, ¿ok? Que entonces, bueno, diseño de retrasos, plazo de comportamientos. Entonces, bueno, aquí como automáticamente se sabía si el tanque ya estaba vacío o no para que el proceso podía continuar. Entonces, claro, tienes que diseñarlo, tienes que poner el nombre del servicio funcional, el objetivo del servicio, si es tipo throwing y catching, etcétera, etcétera, ¿ok? Bla, 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 ¿vale? Para el diseño, aquí lo mismo, ¿no? O sea, hasta que el proceso está detenido, hasta que el margen de diferencia entre las divisas es mayor a tanto, o por ejemplo, inversiones en bolsa o lo que sea, para que el proceso pueda continuar, ¿no? ¿Ok? Y lo mismo, bueno, para smart cities, o sea, ciudades inteligentes, para temas de agricultura, etcétera, pero siempre, como vemos, por debajo están los procesos y procesos automatizados, esa orquestación, ¿no? ¿Ok? Internet de las cosas, como por ejemplo aquí tenemos dispositivos y hasta que esos dispositivos no llegan a un tanto, suben de tanto, bajan de tanto, la temperatura es tanto, la contaminación es tanto, a lo mejor ese proceso no arranca, ¿no? Automáticamente. Okay. O no arranca o no continúa, ¿no? Igual que las smart glasses para la hiperautomatización, pero siempre integrado a esos procesos. Entonces, claro, ahí la IA generativa es muy interesante porque también nos da muchas ideas, ¿vale? Estamos hiperautomatizando, entonces le preguntamos a la IA generativa, que será, le preguntamos a GPT, oye, este principio tiene este proceso, con esto no sé qué, le pasa la información, ¿cómo podría tratar? Te da mucha idea. Luego de ahí, obviamente, hay que saber diseñarlo, hay que ponerlo bien y especificarlo correctamente, que ahí es donde nuestra metodología ya te lo indica, ¿no?
Ok, bueno, voy a hablar sobre la IA generativa integrada en los BPMS Workflow, No Code, Low Code. Esto es lo que hay a día de hoy y probablemente se me quede algo por fuera porque esto casi que cada 15 días están saliendo cosas nuevas, ¿vale? Esto, por ejemplo, con esta herramienta, no me gusta poner marcas, ok, nosotros somos independientes de marcas, pero bueno, esta de hecho es una que utilizamos para en nuestro centro de estudios, donde, bueno, a través de la inteligencia artificial generativa, tú le puedes decir, todavía no tiene para generar un modelo BPMN, pero la tendrá seguramente dentro de poco, ¿ok? Pero, por ejemplo, dice, oye, de este proceso, dame todo lo que llama el formulario, esta herramienta, o sea, todos los datos, es como si fuera el modelo conceptual de datos. Pasa en este caso, en vez de conceptuales físicos, o sea, todos los campos, todo el programa te genera todos los campos. Y, de hecho, tú le puedes indicar, dando un poco más de detalle, entonces ya te indica, bueno, los valores de este campo, por ejemplo, tipo de daños es tipo choque, vandalismo o robo, por ejemplo, ¿ok? Y de este es este y este, ¿ok? Entonces, bueno, te genera ese formulario y luego tú vas construyendo el workflow y, bueno, vas configurando todo esto, ¿no? Bueno, la generación automática del modelo BPMN proceso, esto es de acuerdo a lo que comenté anteriormente, a cómo lo enfoca y hace cada fabricante de estas herramientas, ¿no? Aquí vemos, no se ejecuta, claro, pues no estoy en Power, o sea, me lo convierte esta herramienta, de que no estoy compartiendo pantalla. Vale, bueno, entonces, bueno, aquí simplemente tú le das el nombre del proceso, le puedes dar descripción, esto es un GIF animado, y entonces aquí veías, aparecía como te iba haciendo, te hacía en BPMN el proceso. Ok, entonces, bueno, como punto de arranque puede estar bien, es interesante, ¿vale? Por otro lado también, bueno, esta herramienta, por ejemplo, para temas de script, cuando tienes que hacer un script, lo que pasa es que, claro, primero todo hay que saber de script, ¿vale? Porque también ella tiene sus fallos, ok, obviamente. Entonces te dices, un script que calcula la diferencia de días entre la fecha del día y la fecha del siniestro, ¿vale? Si es algo muy sencillo, la verdad que es bastante, te lo da bastante bien, ¿vale? Ok, pero si son scripts más, o un web service, por ejemplo, ya más contundente, bueno, hay que te da una base, ok, pero hay que revisar que no tenga errores, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, pero te ayuda bastante y esto cada vez irá siendo mejor, ¿no? Y mucho más. Esta es otra herramienta también que aquí dice, oye, dame aquí, por ejemplo, créame un caso, lo llaman caso, digamos que es un proceso de hipoteca. Vale, esta herramienta este BPMS no utiliza BPMN, vais a ver ahora, aquí son las etapas, los stages, ¿ok? Y los steps, ¿no? Que llaman, ¿no? Y los pasos, ¿no? Entonces te lo da aquí, entonces genera workflow data, ¿ok? Automáticamente también, dice, bueno, ¿y cuáles son todos los datos? Y de aquí entonces te genera que es cómo funciona, en vez de un BPMN, te lo trabaja así, esta herramienta, ¿vale? Pero también es un BPMS, entonces te dice pre-application, esto es lo que veíamos aquí, ¿no? Pre-application, entonces, ¿cuáles son los steps? Vale, este y este. Entonces, application process, estos son los tal. Y luego los datos, ¿ok? Entonces, lo que os comentaba, le dices y él te lo genera. Eso es específico de esta herramienta. Hay otras que te generan el BPMN, ¿no? Un BPMN inicial. Y luego también generar datos ya para cosas ya más complejas, ¿no? Entonces le puedes decir, bueno, de este, por ejemplo, del LOAN type, genérame, ¿ok? Con inteligencia artificial, todos los tipos de LOAN que sea, ¿no? ¿Ok? Y es lo que os comentaba, ¿ok? ¿Que esto lo puedes hacer con la IA generativa? Bueno, sí, puedes preguntar, entonces va a dar una base, por supuesto, con información general que ya tiene. Pero si las empresas, a medida que van teniendo su propia IA generativa de su propia empresa con sus propios datos, claro, esto va a ser muchísimo más preciso. O sea, ok, llegar a un punto que será totalmente preciso, porque absorbe la información de la empresa, ¿vale? De lo que eso, por eso es importante toda la parte de datos, ¿no? Y esto, bueno, también, para poder rellenar los registros, para hacer testing, lo que os mostré antes, en cuanto a que le dije a ChatGPT, genérame para datos de prueba, exactamente 5 datos de prueba además, y bueno, que me generó la Excel y el XML, bueno, esto en este caso está dentro de esta herramienta, no hace falta que te vayas a ChatGPT, o sea, lo tiene incorporado en la herramienta y dice, bueno, y ahora en este proceso, genérame los registros de datos, ¿no? Y cuando sé cuánto quieres, bueno, aquí está puesto un 5 o 15 o 20, etcétera, entonces, te lo rellena aquí. Y luego esto lo puedes integrar dentro del proceso y hacer las pruebas o simulaciones, ¿no? Y lo mismo también para generar reportes, ¿no? Entonces dice, bueno, tú le puedes preguntar, dice, oye, necesito un reporte de esto, entonces, con la información te lo genera. Okay, esto dentro de este BPMS, ¿vale? Entonces te lo genera con todos los datos que tiene. Claro, tiene que decir que es de ese proceso o de ese macroproceso con sus respectivos procesos. Entonces, él te da y coge la información y te lo genera. Y luego, si te parece bien, dice, bueno, como será de hecho, un reporte que no es algo puntual, sino va todos los meses lo voy a consultar o todas las semanas o lo que sea, o quiero que le llegue al director de nuestra área mensualmente, entonces guárdamelo y que automáticamente el sistema le envíe un email con el informe, entonces todos los meses, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Okay? Bueno, también aquí hay más cosas, ¿no? También, en este caso, interacciones, ¿no? Estas interacciones, bueno, seguramente lo habréis visto con otros sistemas, por ejemplo, puede ser con un CRM, ¿vale? O incluso con Teams, ¿no? Donde tenemos interacciones por ejemplo, con un cliente, en una reunión, etcétera, ¿no? Esto es lo mismo, pero está integrado dentro del BPMS. ¿Por qué? Porque llegó una actividad de ese proceso donde tenía
que, por ejemplo, un comercial interactuar o evaluar, o a lo mejor un técnico para asistencia técnica, interactuar con ese cliente. Entonces queda todo totalmente integrado, ¿no? Entonces luego se puede analizar cuál es la interacción. Le dice, oye, tú dijiste, o el comercial dijo tal cosa, entonces dice, oye, sugerencias para poder comunicar mejor. Entonces, ¿vale? Entonces, bueno, te va diciendo, ¿no? El tono de la voz, lo que has dicho, etcétera, etcétera, ¿ok? Igualmente, que seguramente conoceréis, bueno, lo vamos a ver más adelante, también lo que llaman ese sentimiento de la reunión, ¿no? En qué momento estaba, digamos, más eufórico, digámoslo así, ¿no? Mejor momento y cuál estaba, digamos, un nivel más bajo, etcétera, ¿no? Para esas relaciones comerciales o de soporte o reuniones internas dentro de la empresa, etcétera, irlas mejorando, ¿no? Luego también, bueno, es exactamente este que está aquí, ¿vale? Sumarizar, digamos, dar un resumen de la reunión, en este caso de ventas, ¿no? Entonces te dice, bueno, este es el sumario de las reuniones y demás. Esto lo habréis visto seguramente en Teams, ¿vale? Nosotros hemos hecho prueba ya desde hace ya más de un año con Teams, que lo hemos activado ya unas cuantas veces, y luego te sumariza todo tu reunión y demás y tal, cómo ha estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, para ir mejorando esas reuniones. Pero esto es lo mismo, pero integrado en este caso en esta herramienta, ¿vale? Vale, también para generación de contenido, ¿ok? Si en algún caso en alguna actividad, bueno, puede ser una actividad que sea automática, que tenga que generar automáticamente emails, por ejemplo, para clientes, ¿ok? Sea para felicitar cumpleaños o para decirle tal cosa o para responderle frente a una reclamación o lo que sea. Entonces tú aquí, fíjate, esta herramienta te dice, bueno, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué tipo de tono quieres? ¿Apreciativo, confidente, encouraging? No me viene la traducción, bueno, formal, informal, etcétera, etcétera. ¿Ok? Optimístico, optimista, perdón, ¿ok? Etcétera, etcétera. Esto puede ser que sea para una actividad que es automática, ¿ok? Que envía, por ejemplo, un email, un SMS, o incluso el día de hoy. A lo mejor hacer una llamada y sale un agente con algo vocal, ¿no? Algo a voz, ¿vale? Que le da el mensaje, ¿ok? O si no, si la persona, en ese caso, manualmente tiene que mandar un email y ajustar porque es algo muy personalizado, entonces lo mismo, aquí están todos los parámetros para poderlo enviar. O que el sistema le dé algo ya prehecho, ¿ok? Y entonces luego la persona lo puede ajustar, ¿no? El comercial, por ejemplo, ¿no? Vale. Pero todo esto ya seguramente muchos de vosotros conoceréis de otras herramientas que lo hacen, pero aquí en este caso, lo que yo comentaba al principio, por eso empecé por la hiperautomatización y lo que llaman hoy ese process y business orchestration, ¿no? Que tiene que estar todo totalmente, ¿no? Por ahí una herramienta y otra herramienta y otra herramienta y otra herramienta, ¿no? Y todo, especialmente para toda la parte de datos, ¿no? Integración, ¿no? La idea que esté todo totalmente integrado. Entonces, claro, estas herramientas, si tienen estas cosas integradas, tú el BPMS lo puedes integrar con otras herramientas de esto para que ese orquestador tenga toda la información correspondiente, ¿vale? Vale, es lo mismo, bueno, para hacer RPA también, para también ayudar con la IA generativa para generar script de RPA y hacer test de datos, ¿ok? Impacto a los profesionales de proceso, con esto ya voy terminando porque veo que me estoy pasando, como siempre me suele pasar el tiempo. Bueno, por otro lado, profesionales cualificados. Bueno, esto es lo que nos conocéis, ya venimos ya de hace varios años, ¿ok? Impulsando mucho esto. Todo esto, bueno, como podéis entender, ha cambiado. Entonces, claro, por ejemplo, ¿a quién afecta principalmente? A gente de procesos, a los profesionales de procesos y a los profesionales de TI. A los profesionales de procesos, ¿por qué? Porque, claro, todo esto, todos esos enfoques que os comentaba, etcétera, además de conocer todas estas tecnologías, no a nivel técnico, a nivel funcional, ¿para qué? Para poder hacer esos diseños correctamente, cuál es el impacto, saberlos monitorizar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, obviamente, estos analistas o estos profesionales de los procesos tienen que ir evolucionando también, ¿vale? Entonces, es lo que nosotros venimos impulsando, incluso dentro de un proyecto europeo del cual somos miembros, ¿vale? A arquitectos de procesos digitales, ¿ok? Y los de TI, ingenieros de procesos digitales. Los de TI, los de sistemas, también tienen que aprender esto porque los de TI no están, o sea, no están preparados para desarrollar. Al final, esta es una aplicación, la automatización de procesos son como si fueran al final, es una aplicación, es un sistema que tú implementas, pero no saben orientar los procesos, ¿vale? Porque obviamente no tienen el conocimiento adecuado de los procesos, ¿vale? Es por eso que nosotros en el Grupo siempre insistimos mucho, pero porque lo venimos viviendo desde hace muchísimos años, lo seguimos viendo lo mismo. Ese enfoque de decirle, bueno, venga, el proceso, tú pinta el proceso y luego lo pasas aquí a sistemas y aquí lo automatizamos, lo hiperautomatizamos. Ese enfoque no funciona nada bien, nada bien. ¿Sabes por qué? Pero lo tengo más que comprobado. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque el analista, claro, levanta el proceso, hace levantamiento así de los procesos, ve los cuellos de botella, no sé qué, aquí se podría optimizar y esto y lo otro, que al final esa parte al final, si va a ir haciendo para automatización es tiempo perdido, ¿ok? Y por otro lado, entonces te lo paso a ti, ¿vale? Y además utilizando los enfoques tradicionales de siempre, ¿vale? Pero cuidado, no es que sea culpa de nadie, ¿ok? Sino esa es la situación del mercado, ¿vale? Yo describo la situación porque lo vemos todos los días, ¿vale? Y luego, claro, pasa al sistema, pero el sistema,
claro, está acostumbrado a desarrollar sistemas no orientados a procesos, sino a sistemas transaccionales. Y entonces ahí es donde viene el problema, ¿vale? Y es por eso que desde los años 90, y todavía sigue mucho, la automatización con los BPMS, que siguen en muchos casos fracasando o dando malos resultados. Pues nada, bueno, entonces, bueno, esta es la evolución, ¿vale? Entonces, arquitecto, ahora, esto no es una cuestión solamente de nombres, sino son las competencias del BPM moderno, ¿vale? Y luego, si se quiere llegar a una arquitectura empresarial, entonces, obviamente, la arquitectura empresarial digital, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, este gráfico seguramente lo habréis visto, pues lo hemos publicado en LinkedIn y mandado por email también, los que nos ven siguiendo, ¿ok? Aquí los analistas de proceso tienen que, estas son las escalas que tenemos, un primer escalón que es analista diseñador de procesos digitales, un primer escalón en cuanto a nuestras certificaciones, ¿no? Que ya tenemos ya hace ya varios años. Arquitecto, ingeniero de procesos digitales y al final arquitecto empresarial digital, ¿vale? Ahora iré contestando las preguntas que me vais haciendo, ¿ok? Y bueno, dentro de nuestros estudios, dentro del centro de estudios, fijaros, la gente que estudia con nosotros ha estudiado o está estudiando ahora, lo sabe muy bien, y a veces nos preguntan, ¿cuál es el requisito? Este es el único requisito que sabe, especialmente gente que sabe de procesos. Hay muchos de sistemas también que, bueno, que nos lo han dicho. Yo creía que sabía de procesos, pero, ok, estar dispuestos a desaprender y reaprender los enfoques nuevos. ¿Vale? Además de aprender, obviamente, cómo son todas esas tecnologías, el impacto que tienen los procesos, cuál utilizar en cada momento, si es mejor esta que la esta, y todo eso ahora encaja la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, eso es importante. Si no estás dispuesto, nosotros siempre se lo decimos, ¿tú estás dispuesto a hacer esto? Sí. Si no estás dispuesto de entrada y vas a pensar que es lo mismo de siempre, olvídate. Bueno, con respecto a la gestión por procesos, ¿vale? Para ir concluyendo, entonces solamente, ¿vale? Gestión por procesos, como expliqué al principio, es la arquitectura de procesos, como vemos aquí, que es parte de la arquitectura empresarial. Nosotros podemos hacer una arquitectura de procesos o extendernos hacia la arquitectura empresarial. Es siempre mejor estrategia empezar por una arquitectura de procesos y luego, poco a poco, llegar, si se quiere, a una arquitectura empresarial completa, ¿vale? ¿Cuáles son los componentes clave de la arquitectura moderna? De la arquitectura moderna de proceso, porque claro, esto no podemos seguir haciendo los mapas de proceso de la misma manera de siempre, etcétera, ¿no? ¿Ok? De hecho, acabamos de sacar un curso, bueno, es toda la información que tenemos de hace años, pero lo empaquetamos como curso, especialmente para las empresas, para poder migrar de esa gestión tradicional, migrar a esa moderna, ¿no? En cuanto al catálogo y mapa moderno de procesos, ¿vale? Aumentar ese catálogo, mapa de procesos con todos los demás elementos empresariales, datos, unidades organizativas, localidad geográfica, sistemas, etcétera, ¿vale? Sea para llegar a una arquitectura en proceso o incluso para llegar a una arquitectura empresarial entera. La alineación de los procesos de plan estratégico, importantísimo, ¿ok? Tal como comenté al principio, esta alineación es más precisa, no tener un Business Intelligence Balance Scorecard. Alineación de los procesos, modelo de madurez de transformación digital, que eso lo tenemos nosotros en nuestra metodología, ¿vale? Todos los parámetros que tienes que tener, ¿ok? Para justamente también ir alineando ese modelo de madurez también, no solamente que los procesos den soporte a los objetivos estratégicos, sino también parte fundamental y que en muchos casos está relacionado también con los objetivos estratégicos, ¿okay? Por ese modelo de madurez. ¿Okay? Y luego, bueno, al final, igual que en una arquitectura empresarial, igual que en una arquitectura de proceso, el resultado final es esa cartera o portafolio de proyectos y acciones. Es decir, bueno, de todo esto muy bonito, pero ahora, ¿cuáles son los proyectos y acciones que tengo que hacer, que tiene que hacer la empresa para que los procesos se vayan alineando, se estén alineando a esos objetivos estratégicos? ¿Vale?